Entendemos que sea la opción preferente, es decir, que tenga preferencias sobre las demás. Cuando un juez vaya a tomar una decisión, va a partir de que la custodia compartida es el punto de referencia. A partir de ahí estudiaremos cada caso y en función de las circunstancias personales de ese matrimonio en concreto, las circunstancias personales y profesionales de cada uno de los progenitores, se optará o bien por la custodia compartida o bien por otro modelo de custodia. Bueno, hablas ahora de los casos. Efectivamente, cada caso pues es diferente, es único. En ese ámbito, ¿qué función tendría pues la figura de un mediador, por ejemplo? Fundamental, consideramos nosotros. Galicia tiene a día de hoy una ley de mediación, pero es de carácter voluntario. Es decir, que una de las partes tiene derecho de veto. Si yo me opongo a que no haya mediación, no la va a haber. Consideramos que es fundamental y por eso pedimos nosotros también que con la custodia compartida preferente se instaure una ley de mediación familiar obligatoria, con carácter extrajudicial para regular los convenios de mutuo acuerdo y con carácter intrajudicial para cuando tengamos que ir a un contencioso. Nos parece de suma importancia el acercar las posturas. Es decir, un padre y una madre, si tenemos custodia compartida, no tenemos nada por lo que pelear, es decir, no hay intereses económicos que medien, lo único que vamos a intentar defender es el bienestar de nuestro hijo, la mediación familiar conseguirá acercar esas posturas, llegar a un acuerdo y sobre todo facilitar el diálogo y la participación en el cuidado de nuestros hijos. Bueno, pero también se podrían dar casos en los que padres o madres prefiriesen la situación actual, ¿no?, de cómo está la ley. ¿Qué haríais vosotros en este caso? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, como te comentaba antes, será una opción preferente la custodia compartida. Cuando haya una renuncia por parte de un padre o una madre, desgraciadamente somos conscientes de que eso sucede, pues se articulará entonces una custodia monoparental, pero creemos que con que haya un solo padre que quiera la custodia compartida, debe tener la opción de tenerla. A día de hoy yo quiero aclarar que la ley de divorcio recoge la figura de la custodia compartida, pero la recoge con unas salvedades y nos dice que habrá custodia compartida si hay acuerdo entre los padres. Bien, nosotros creemos que es un argumento un tanto absurdo y falaz. Partimos de que hay un divorcio, de que hay una ruptura de un proyecto en común, con lo cual existe un conflicto. Y existe un conflicto porque median otros intereses, es decir, una parte tiene derecho de veto, no quiero el acuerdo, ¿por qué? Porque me llevo al niño, me llevo la casa, me llevo el coche, me llevo el dinero, no me interesa un acuerdo. Bueno, ¿y cómo se pone en práctica la custodia compartida, concretamente? ¿Qué medidas se deben adoptar? Es un tema que nos gusta tratar, porque cuando nos echamos a la calle a la recogida de firmas, que es una campaña que estamos llevando a cabo, nos encontramos con mucha gente que nos dice, pero ¿cómo es esto la custodia compartida? 15 días en casa de papá, 15 días en casa de mamá, o 3 días en casa de mamá, 3 días en casa de papá. No, no es así. A contrario de lo que es la custodia monoparental, que solamente tiene un modelo, que es cada 15 días vas 2 días a casa de uno de los progenitores y el resto del tiempo lo pasas con el otro progenitor, la custodia compartida tiene tantas variables, tantas modalidades como divorcios puede haber. Como comentaba antes, cada divorcio se va a estudiar de un modo particular y en función de responsabilidades y obligaciones personales, familiares, del entorno en el que se esté moviendo el niño, se articulará de una u otra forma. Gente que esté viviendo en ciudades distintas incluso tendría cabida por periodos lectivos, es decir, habrá unas visitas fluidas durante el periodo lectivo por parte del progenitor y en vacaciones disfrutará de la práctica totalidad del tiempo con el niño. Lo que es importante es remarcar que 2 casas para un niño no supone ningún trauma. Es decir, a día de hoy, en un matrimonio normal, en una situación natural de matrimonio, somos los mismos padres quien fomentamos que haya más de una casa. Y me explico, ¿no? A niños recién nacidos o con muy poquitos meses los llevamos a la guardería. Están en casa de los abuelos paternos, en casa de los abuelos maternos, que a día de hoy son casi los verdaderos criadores de nuestros hijos. Pero más allá de eso, están en casa de sus amigos. Fomentamos que haya intercambios con otras familias, porque consideramos, pues, a nivel universitario, o cuántos campamentos no se realizan en verano en que nuestros hijos pasan tiempo en otras casas, consideramos que el ámbito de conocimiento y de aprendizaje que van a tener los niños es mucho mayor, es mucho más amplio. Estabilidad material puede ser que sufra una pequeña pérdida, pero consideramos que la importante es la estabilidad emocional, es decir, tener la pérdida de uno de sus progenitores
es mucho más grave que tener dos casas. La práctica, como te decía antes, con niños de custodia compartida que nosotros estamos viendo, es totalmente favorable. Los niños están encantados de tener dos casas, dos habitaciones, los juguetes repartidos, y además dejarían de ser niños maleta. Cuando a nosotros se nos dice, bueno, es que así son los niños maleta, sí. No. Los niños maletas son con custodia monoparental, es decir, yo me desplazo a buscar a mi hijo y lo traigo con una maleta que a veces viene vacía o que a veces viene con ropa en desuso o deteriorada. Si tenemos custodia compartida, cada uno de los progenitores está obligado a tener en su casa los enseres propios para el cuidado de sus niños. Desaparecen las maletas. Bueno, estamos hablando de los beneficios para los niños y para los hijos adultos. ¿Son los mismos beneficios o hay variaciones? Bueno, ¿te refieres a las distintas edades de los niños? Sí, en el caso de que se produzca esta custodia compartida. Bueno, partamos de que a partir de los 12 años, efectivamente, un niño tiene el derecho de ser escuchado ante un juzgado y decidir por su cuenta y riesgo con quién quiere estar. Sí. Entonces, las variables son distintas. Lo que es muy significativo es que un niño de temprana edad tenga que vivir una infancia sin un padre y una madre. No debemos permitir ese maltrato, cuanto más con nuestros hijos, también con todos los de los demás. Es decir, ya más allá de una reivindicación de padres y madres, es una necesidad de cambio social. Estamos creando una sociedad de familias desestructuradas. El otro día recogíamos datos de 7.000 divorcios al año. Es cierto que no todos tendrán hijos, pero es cierto que se cuentan por miles los niños que están sufriendo esta situación. Niños que crecen en un ambiente de odio, de manipulación hacia uno de los progenitores y que serán en el futuro nuestros representantes, nuestros empresarios, nuestros profesores. Lo estamos viendo ya a día de hoy que en la juventud está perdiendo los valores y el respeto a todo límite, y nosotros vemos que esta custodia monoparental, con un porcentaje tan alto de divorcios a día de hoy, está repercutiendo y repercutirá mucho más en la sociedad del futuro. Bueno, hemos hablado de los beneficios de la custodia compartida para los niños, también para los adultos, y a los padres, ¿en qué les beneficia la custodia compartida? Bueno, yo creo que son ventajas la custodia compartida, como tú bien dices, para las mujeres, para los hombres, para los niños. A los padres nos beneficia en que, en primer lugar, te sientes partícipe del cuidado y el amparo de tus hijos. Es un derecho que tienes, es una obligación que tienes, es un derecho que tienen tus hijos, y sobre todo la custodia compartida equilibra las posturas y fomenta el diálogo y la participación. Es decir, a día de hoy una de las partes juega con una posición de fuerza. Como comentábamos antes, tiene derecho de veto a que no haya custodia compartida, se están incumpliendo regímenes de visitas de un modo